Biblia Abierta es el espacio que comienza en estos momentos a través de Facebook en vivo. Todos los días de 1 a 2 de la tarde tenemos este espacio para reflexionar, sacar algo fresco, pertinente de las Escrituras. Hoy vamos con un tema fundamental para la iglesia local, pero también para cualquier grupo de personas. Yo le he puesto como título resolución de conflictos. Resolución de conflictos. En todos los grupos el tema clave son las relaciones interpersonales. La división es el estigma que mancha todas las organizaciones. Los grupos se dividen, se subdividen, se apandillan y todo tiene que ver con las relaciones interpersonales. Entonces hoy yo quiero presentar un protocolo de Jesucristo para resolución de conflictos. Ese es el título, resolución de conflictos. Y para eso un protocolo que Jesús planteó en Mateo capítulo 18. Este es un tema que todas las iglesias deben conocer. O sea, los pastores de todas las iglesias deben manejar este tema y sentarse con su congregación y no solamente explicar este protocolo, sino casi hacer un pacto como iglesia de que nos vamos a someter a este protocolo en las relaciones interpersonales. Es una manera de prevención porque los grupos entran en conflicto y esto Jesús lo lanzó para prevenir conflictos. Él lo lanzó para la iglesia, pero de la iglesia esto ha pasado a los estatutos y las constituciones de países y organizaciones. Y aquí es que se habla de primera instancia, segunda instancia, tercera instancia. O sea, esos pasos progresivos hasta resolver una situación. En eso se basa Mateo 18. Y eso está en todas las constituciones del mundo, en todos los estatutos, los pasos para dirimir un conflicto. Y viene de aquí, de este pasaje en Mateo 18. Pero desafortunadamente en la iglesia no aplicamos esto. No aplicamos esto. Por eso quiero rogar la atención de todos a lo que vamos a decir bajo este tema de resolución de conflictos. Bien, mi saludo para el pastor Corsino, está aquí con nosotros. Wilson Guzmán. Bueno, yo pienso que el sistema de Facebook parece que se ha enriquecido. Esto es nuevo. Ahora Facebook me pone bring them on camera. Ponlos en la cámara. No aparece con todo. Ahí aparece con Corsino. No aparece con Wilson. Pero sí aparece con Ática. Wilson Guzmán dice Dios les bendiga. Aquí está también Bader, Elimani, Dios te bendiga. José Manuel Félix aquí está con nosotros. Mayra Villamán, sí, también. Adalgisa Reynoso, bendiciones profesor, muy interesante todo lo que expone. Miguel Reed Holguín dice excelente tema. Resolución de conflictos. Esto es importante para todas las organizaciones, no solamente la iglesia, los clubes, los partidos, todas las organizaciones necesitamos aplicar esto que voy a decir hoy. Mi hermano Pedro de la Rosa está aquí. Elba, Dios te bendiga, presente, importante tema para todos. Inés Cepeda, desde Dajabón, aquí está en Biblia Abierta. Sofía Fradén Maxwell, esa es mi sobrina.
Bader dice, excelente, aprendemos cada día. Buenas tardes desde Pedro Santana en la frontera con Haití. Wow, te fuiste lejos, varón. Escuchando al doctor. De nuevo aquí, dice Daniel Cerda, Dalgisa Reynoso. Antigua, Génesis está aquí, Alexandro de la Cruz, Shalom, estimado Dunker. Juana nos manda unos corazoncitos. Y Rolando Arias, qué bueno, varón, tenerte por aquí de nuevo. Hacía algunos días que no te teníamos presente. Resolución de conflictos interpersonales. El capítulo 18 de Mateo está dedicado a la resolución de conflictos, porque comienza con una lucha de poder, una lucha por el poder entre los discípulos. 2 veces los discípulos tuvieron un chismoteo entre ellos, discutiendo quién era el mayor. Eran 12 y tuvieron 2 veces conflicto, discutiendo quién sería el mayor entre ellos. Eso significa que eran seres humanos caídos como nosotros. Lo dice al principio, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo quién es el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús le dio una respuesta. Le dio un discurso y después le dio este protocolo que yo quisiera comentar hoy, con ruegos de que lo tomemos en cuenta, de que lo revisemos, que lo apliquemos, porque la iglesia necesita esta palabra de Jesús. Comienzo con el verso 15. Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esa es la primera instancia. Si tu hermano peca contra ti. Y es algo que va a pasar muchas veces. O sea, en todos los grupos nos vamos a ofender unos a otros. O sea, vamos a cometer falta los unos contra los otros. No es la excepción, sino la regla. Porque los grupos significa que personas de diferentes caracteres, costumbres, tradiciones, de diferentes familias, se juntan en un grupo y entonces hay choques. A veces simplemente por malos entendidos, pero se dan los choques. Por eso hay una palabra que Pablo usa 2 o 3 veces y él dice soportándoos unos a los otros. Porque estar en un grupo implica soportar. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tú debes hacer? Jesús lo previó que iba a suceder. Ve y repréndele. Esa es la primera parte. Ve y repréndele. Si tu hermano peca contra ti, no vayas al otro hermano a desahogarte. No caigas en la murmuración. Eso es murmuración. Cuando usted va a contarle al otro hermano lo que le hizo a alguien dentro del grupo, usted está cometiendo el pecado de murmuración. Entonces Jesús nos dice con claridad, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele directamente. Ve ante él. Algunos no tienen esa madurez personal para hacerlo. Pero si tú no te acostumbras a hacerlo, muy pronto te vas a dar cuenta que estás cayendo en el pecado de la murmuración. O sea, que es cuestión de escoger entre una de esas dos cosas. Obedecemos a Cristo o caemos en el pecado de la murmuración. También es posible que uno diga, no tiene importancia y cierre ese asunto. Pero si voy a hablar, tengo que comenzar con la persona que cometió la ofensa. Ve y repréndele. La palabra reprender significa realmente pastorear en el texto griego. Yo revisé el texto griego y es una palabra que se traduce a veces redarguir, convencer, sacar a la luz, aclarar, pastorear.
O sea, el término más correcto es: si tu hermano peca contra ti, ve y pastoréalo. Ese es el mandamiento. No es que tú vas a ir a darle una pela de lengua, a darle una reprimenda. Ese no es el sentido de reprender. El sentido es: ve y pastoréalo, estando tú y él solos. ¿Cuánta precisión tiene Jesucristo? Tú y él solos, no meta a nadie más en eso. Si yo te ofendo, llámame a mí solo. Porque desde que tú metes a otra persona se complica. Recuerdo aquella vez que el hermano cayó en pecado. Entonces la hermana se lo dijo a otra hermana, esa hermana se lo dijo a otro, y en un grupito entero, y después lo dijeron en la iglesia, y entonces los pastores fueron a intervenir en la situación. Pero cuando los pastores fueron a intervenir, ya había un chismoteo. Y yo recuerdo muy bien que cuando confrontamos a este hermano, él lo negó. Él lo negó. Claro, es que se la pusimos difícil. Yo no quiero justificar su negación habiendo sido cierto, porque luego vimos que había sido cierto. Pero es que se la pusimos en el peor escenario. O sea, cuando le fuimos a hablar, ya había un barullo en toda la iglesia, que él se echó para atrás y dijo: no, eso es mentira. Pónmela fácil. Eso es lo que significa este pasaje. Pónmela fácil. Mira, si yo te ofendo, ven y háblame a mí, estando tú y yo solo. Es un pacto que tenemos que hacer en la iglesia. Estando tú y yo solo. Entonces dice: si te oyere, has ganado a tu hermano. Si tú vienes y me hablas, y yo me convenzo de que he fallado, y es más fácil que me convenza si tú vienes a solas a hablar conmigo. Ahí mismo se cerró el asunto. Ese pecado no hay que decírselo a más nadie, ni siquiera al pastor. Ese pecado, dice ahí, has ganado a tu hermano. Ahí mismo se cerró ese asunto. O sea, no hay que ir a más instancias. ¿Con cuánta frecuencia fallamos en esto? Se cerró el tema desde que tú y tu hermano se pusieron de acuerdo. Ahora, aquí dice: si tu hermano peca contra ti. Pero hay otras dos posibilidades que tienen el mismo camino y que aparecen en el Nuevo Testamento. Una es en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, dice versos 23 y 24: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, fíjense que en este caso es diferente. Tu hermano tiene algo contra ti, no tú algo contra tu hermano. Si tú vienes a ofrecer servicio en la iglesia, a cantar, a orar, a predicar, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. De modo entonces que si tu hermano peca contra ti, o si tú has pecado contra tu hermano, el camino es: ve directamente y resuelve. La otra posibilidad está en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Aquí no se trata de que tú peca contra tu hermano, ni tu hermano peca contra ti, sino, capítulo 6 de Gálatas, versículo 1: si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Qué tú haces en ese caso? Tú lo sorprendiste en alguna falta. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas
sustentado. De modo entonces que también en este caso, cuando nos enteramos, atestiguamos que alguien cayó en pecado, lo que nos pide este pasaje, que vaya a hablar con esa persona. Mire, si hacemos esto en la iglesia, vamos a crecer como iglesia y vamos a crecer como persona. Eso es ir directamente a hablar con ese hermano. Porque desde que tú se lo dices a tu esposa, o desde que tú lo pones en un grupo de oración, oren por fulano, ya se complicó el asunto. Lo que nos dice en este pasaje, ve y repréndele, pastorea a tu hermano en la situación que sea. Esta es la primera instancia. Pero viene una segunda instancia en el verso 16. Dice, mas si no te oyere, esta es la otra posibilidad. A ti te toca ir a hablar con tu hermano. Si te hace caso, ya, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero si no te oyere, aquí viene entonces el segundo paso que tenemos que dar. Dice aquí, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Yo puedo recordar cuántas veces fallamos en aplicar esto. Yo recuerdo aquella ocasión en que la hermana había caído en pecado. Y la descubrieron. O sea, descubrieron la trama, mentira, todo lo que había pasado. Y entonces, en lugar de ir directamente donde esta hermana, la enfrentaron a la junta oficial de la iglesia. Y ahí le presentaron la prueba de que ella había fallado, que había cometido pecado. ¿Qué pasó con esa hermana? Le dio un patatú. A la hermana le dio un yello y cayó ahí en el suelo, se puso mala. Y yo me enteré de eso porque me llamaron como psiquiatra. Llamen al hermano Dunker a ver cómo resolvemos esto. No, hermano, es que eso fue demasiado fuerte para ese hermano. Yo sé que los hermanos lo hicieron con honestidad, ¿verdad? Pero lo que dice aquí, mira, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él individualmente. Si no te hace caso, busca a uno o dos. Todavía no hay espacio para la junta oficial de la iglesia. Además, si la junta oficial o el pastor tienen que resolver todos los conflictos que se dan en la iglesia, no tienen tiempo para más nada. Esta es una herramienta para que la iglesia madure y sea autosostenible. Llama a uno o dos. Eso viene del Antiguo Testamento. Si uno lee en Deuteronomio 17:6, dice, por el testimonio de 2 testigos será condenado cualquier persona, pero no por el testimonio de uno solo. O sea, si viene uno solo y me acusa, y él me acusa y yo digo que no, ahí se cayó la acusación. Pero si son 2 que dicen, lo vimos, es un principio del antiguo, de la ley de Moisés. 2 o 3 testigos, por lo menos 2 testigos. Entonces, en este caso, busca a uno o dos para que contigo y ellos 2 sean 2 o 3. Testigos podría significar eso. Debe significar personas del grupo, porque esto es para aplicar al grupo. Entonces tú vas a buscar uno o dos del grupo. Yo infiero preferiblemente uno que estuvo presente cuando sucedieron los hechos, preferiblemente un testigo. Búscate a uno o dos que estaban presentes en esa reunión cuando esa persona hizo tal cosa. Llama a uno o dos testigos para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. A veces, si no es posible 2 testigos, podría ser 1 o 2 personas con madurez,
pero del grupo, una o dos personas con madurez. Pero de todas maneras, no pudimos en el diálogo personal, entonces vamos con la mediación de uno o dos testigos. Si hacemos eso, estamos aplicando el protocolo de Jesucristo para las relaciones interpersonales. Pero dice el verso 17, la tercera instancia. Si no los oyere a ellos, y yo quiero que ustedes presten atención a esa palabra, porque en el Nuevo Testamento no hay pecado grande y pecado chiquito. Lo que hay son pecados que tú te resistes a abandonar. O sea, desde que tú no haces caso, el pecado se pone grande. Desde que tú persistes en el pecado se hace grande. No hay pecado grande y chiquito. Es que el pecado se hace grande cuando tú no te arrepientes, cuando tú no cortas. Y toda la disciplina en el Nuevo Testamento es porque tú no cortas el pecado. O sea, la disciplina no es por la envergadura del pecado que hiciste, sino por la persistencia. O sea, te llamaron la atención y tú seguiste en el pecado. Por eso dice, si no los oyere a ellos, a esos dos testigos, dilo a la iglesia. Esta es la última instancia. ¿Qué es la iglesia en este pasaje? Es clave eso. ¿Qué es la iglesia? Yo quiero sugerir que no se refiere a una iglesia multitudinaria, porque eso no lo había en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no había un salón donde se podrían reunir 500 personas, 1000 personas. Eso quizá cuando Jesús estaba al aire libre, cuando estaban en el templo, pero para una reunión de alabanza, de adoración, eran reuniones en las casas. Y eso implicaba un grupo de 12, 15, 20, 30, a lo sumo 60 personas, si llegaba a tanto. Yo creo que aquí dilo a la iglesia se refiere a la iglesia casera. Como dice en el libro de los Hechos, que se reunían en el templo, que significa en la plaza, porque no es el templo cristiano, sino el templo judío. Se reunían en el templo y por las casas. Eran reuniones pequeñas. Entonces, si no los oyere a esos 2 o 3 testigos, dilo a la iglesia casera. Dilo a la iglesia casera. Otra posibilidad es que tú lo digas al equipo de líderes de la iglesia. Ahora sí va a la junta oficial. También es posible aplicarlo en ese sentido. Dilo a la iglesia en el sentido del liderazgo de la iglesia, de modo que ellos puedan manejar con su sabiduría esta situación. ¿Qué van a hacer los líderes? ¿Qué va a hacer la iglesia? Bueno, esta es una tercera instancia, a ver si la persona obtempera de su error y pide perdón. Si pide perdón, ahí mismo se resuelve la situación. Miren, hermano, nosotros no le hemos dado valor a la doctrina cristiana del perdón. El perdón es una doctrina cristiana, no aparece en otras religiones. Lo que aparece en otras religiones es ojo por ojo y diente por diente. Pero en el Evangelio de Jesucristo aparece la doctrina del perdón. Si hace caso a la iglesia o a la junta de líderes de la iglesia, ahí mismo se resuelve la situación y ya no hay que hacer más nada. La disciplina es para los que no hacen caso, como lo dice este pasaje. Miren cómo dice el verso 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahí está el punto. Es comunión. O sea, si no hace caso a la iglesia, excomúlgalo. Sácalo de la membresía de la iglesia.
Pero este es un proceso que se ha llevado por cada uno de estos pasos. Y cuando lo hacemos así, estamos siguiendo el protocolo de Jesucristo para las relaciones interpersonales. Antes de seguir adelante, hago algunas aplicaciones. Esto se aplica al matrimonio. Se aplica al matrimonio. Si un hombre o una mujer comete un pecado sexual de adulterio y va a su pareja y lo confiesa, eso no es fácil en esta cultura latina, especialmente si es la mujer la que ha pecado. Pero si lo hace y su pareja perdona, ahí mismo la sangre de Jesucristo les limpia de todo pecado. Y no tienen que decírselo a más nadie. No, ya está resuelto, yo lo confesé, me perdonaron y se cerró ese tema ahí. No hay que decírselo a más nadie. O sea, no hay ningún pasaje que diga que hay que ir a decírselo a una tercera persona. Por supuesto, si luego se arma un molote con eso, entonces esta pareja va y dice, no, sí, pasó esto, yo le pedí perdón, nos perdonamos, y la iglesia, ¿qué tiene que decir? Ah, no, está bien, la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Es una primera cosa que voy a decir, porque estas son situaciones difíciles que se le han presentado a muchos líderes. Por supuesto, desde que un pecado hace escándalo, significa que Dios lo ha divulgado. No le eche la culpa al chismoso, no. Cuando un pecado hace escándalo, significa que ya necesita un manejo especial, especialmente si se trata de un líder de la iglesia. Y los líderes, a veces el caso hay que juzgarlo delante de la iglesia. Porque si tú eres líder de toda la iglesia y tú caes en pecado, y ese pecado hace escándalo, la iglesia entera tiene que manejar el asunto. Aquí la iglesia se refiere a la iglesia entera de la que tú eres pastor. Y segundo, yo quiero aplicar esto en el sentido de que algunas veces, en situaciones de escándalo, puede ser conveniente que el líder pida perdón a la iglesia. Sin entrar en detalle, pero que pida perdón a la iglesia. Que el líder pida perdón a la iglesia. Desde que el líder pide perdón a la iglesia, ahí mismo se muere el asunto. Y no hay ningún chismoteo. El chismoteo viene cuando la cosa se riega así de uno a otro. O sea que podemos aplicar esto también en esas circunstancias. Desde que pide perdón, ahí se cerró el asunto. Hay una práctica en las iglesias evangélicas que no sale de la Biblia, y es de aplicar sentencias según la gravedad del pecado. Yo recuerdo cuando fui un nuevo convertido, que a mi hermano que se había convertido conmigo, él cayó en pecado y entonces lo pusieron en disciplina por 3 meses. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Eso, no hay ningún pasaje de la Biblia que usted pueda aplicar de que disciplina por 3 meses. No. En la Biblia lo que hay es, se arrepiente o persiste en el pecado. Si se arrepiente, la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Por supuesto, las consecuencias de su pecado, eso, la sangre de Cristo no lo limpia. Si usted embarazó a una mujer, eso es otra cosa. Si usted se robó un dinero, tiene que devolverlo, eso es otra cosa. Pero el pecado mismo, la sangre de Jesucristo, te limpia de todo pecado. Yo tengo una experiencia especial que voy a contar. Eso fue aquí en Santo Domingo.
Yo creo que lo puedo decir. Eso fue con el pastor Rolando Díaz. Él era el pastor de la iglesia y yo era parte del equipo de ancianos, del equipo de pastores. Y un domingo cuando llegamos a la iglesia, yo ya puedo contar esto, lo puedo contar. Una hermana llorando se le acerca, confesándole que estaba embarazada de un hombre casado. Y se acerca al pastor diciendo que está embarazada de un hombre casado. ¿Qué hace la iglesia en ese caso? Bueno, la mayoría de las iglesias la fusilan. Hermano Rolando actuó con sabiduría. Y ahí rápidamente, antes de comenzar el culto, nos reunió al equipo. Escuchamos la confesión, la muchacha llorando. Y ahí Rolando sugiere que ella le pida perdón a la iglesia. Porque era una cosa que no se podía ocultar. O sea, la barriga iba a crecer. Ella se paró, dijo: estoy embarazada, pido perdón a la iglesia. Ahí el pastor y los otros ancianos nos acercamos sobre ella y le dijimos: la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Ella pecó, se arrepintió y nosotros declaramos el perdón por la sangre de Jesucristo. No se me escandalicen, señores, pero ese domingo ella tomó la Santa Cena porque la sangre de Jesucristo la había limpiado de todo pecado. La pusimos en disciplina para ayudarla a manejar la situación. Ella era del grupo de alabanza, cogió un receso. Yo salí de la iglesia por alguna razón y volví a predicar un año después. Y cuando llego a la iglesia, veo a esa hermana con el hijo que había nacido fruto de ese pecado ahí normal en la iglesia. Mire, con otra disciplina, mire, se hace una intervención que esa muchacha más nunca vuelve a la iglesia. Es que el propósito de la disciplina no es castigar. La intervención de los líderes de la iglesia es para sanar. Es para sanar. Y las medidas disciplinarias se aplican a los que se resisten, a los que se niegan, a los que insisten en su pecado. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces añade: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto se refiere obviamente a conflictos interpersonales. Algunos ven demonios aquí, de que atar y desatar demonios. No, eso es fuera del contexto. Entonces no se puede meter demonios aquí. Aquí está hablando de atar y desatar conflictos interpersonales, de la mediación que hace la iglesia. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa eso? Que cuando la iglesia interviene en estas agitaciones de disciplina, tiene que hacerlo en ayuno y oración. Porque la vida de una persona o de una familia, y a veces de toda la iglesia, está en juego. Entonces los líderes no se pueden apresurar a dar resoluciones rápidas, humanas, carnales, sino que es un tema de intercesión. O sea, porque lo que estamos decidiendo se ata allá arriba en el cielo. Entonces, para asegurar eso, esto tiene que hacerse en ayuno y oración. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ustedes ven dos o tres, eso es los dos o tres testigos, o sea, a eso se refiere. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio
de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, entonces dice el verso 23, una parábola que no la vamos a leer. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Lea la parábola en capítulo 18 y termina en el verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Este es el protocolo de Jesucristo para la resolución de conflictos interpersonales. Todas las iglesias tienen que manejar este protocolo. O sea, los líderes tienen que manejar este protocolo y enseñarlo a la iglesia y hacer un compromiso de que vamos a poner esto en práctica, que vamos a evadir la murmuración, que vamos a tener un comité de disciplina. No. Esto es un protocolo de 3 pasos. Primero, llama a tu hermano y pastoréalo. Si no funciona, llama a 1 o 2. Si no funciona, ven al grupo mayor. Esto puede aplicarse a la sociedad de jóvenes, a la sociedad de damas, al club de pareja, a la clase de la escuela dominical, a una célula, pero no a una iglesia de centenares de miembros. Esto no aplica a una iglesia, son pequeñas iglesias caseras donde eso se puede aplicar. Bueno, te ruego que tú revises este tema y que Dios te ayude a aplicarlo para bendición de tu congregación. Bien, aquí tenemos más personas que se han sumado. Aquí está, sí, Birmania, Yasmín, Cueto, bendiciones, Birmania Sánchez, Jorge Brown. Bueno, aquí tengo de nuevo la opción de traer a alguna persona a dar una palabra. Déjame ver los que han puesto algo. Job dice: actualización digital para adultos será un proyecto a ejecutar muy pronto a través de FEJUS que preside el reverendo Fidel Lorenzo. Ahí está el anuncio. A ver qué va a ser FEJUS. Gracias. Aquí está Roma, Minerva, Marte. Yo no sé por qué a alguno le dice lo puede poner en cámara y a otro no. A Minerva dice que sí. Marta Fondel dice: lo bendigo, gracias por su aporte al reino. Aquí está Neri Polanco, dice: bendiciones. Ana Morales: muchas bendiciones, doctor. Bendiciones de lo alto, dice Birmania. Yasmín: siempre me pone aquí Yasmín que te puedo poner en cámara, pero más adelante veremos. Birmania. George Brown también está aquí. Iris Peguero, la licenciada Batista. Sí, Gerardo García, Minerva Corona, bendecida tarde. Milcíades Batista, ¿cómo está? Michelle Vargas Paulino. María Vidal dice: bendiciones. Eneida dice: bendiciones. Margarita Dunker: a veces tal hermano no sabe cómo enfrentar la caída sin contienda. Ese es el problema. O sea, lo que Jesús quiere es que resolvamos, resolución de conflicto, no complicar el conflicto. Aquí está Slim, Doina, Alejandro Espejo, Dios te bendiga, varón. Miguel Cartagena. Alexandro tiene un comentario, vamos a leer el comentario de Alexandro. Dice: excelente, doctor Duncan, ese es el protocolo del reino de Dios para resolver los conflictos entre los ciudadanos que pertenecemos a dicho reino, que somos hermanos. Es la segunda y última vez que Jesús utiliza la palabra iglesia y otorga autoridad para que con amor y misericordia se corrijan las ofensas y pecados que se dan en las relaciones interpersonales. Exactamente. Procurando la paz y la restauración de los involucrados. Sigue diciendo Alexandro: de ahí que Dios otorga autoridad para atar y desatar al cuerpo oficial o líderes,
la restauración o la disciplina al hermano. Sí, yo creo que es posible que sea el cuerpo oficial, pero es posible que sea uno o dos testigos. Uno o dos testigos. Y es posible que sea también, si se instruye la iglesia casera. O sea, una iglesia de 200, 500 miembros, no hay junta oficial que pueda manejar todos los conflictos que se dan entre ellos. O sea, esas iglesias tienen que dividirse en grupos pequeños. Y los grupos pequeños tienen que ser entrenados para pacificar, para reconciliar. Mire, cuando entrenamos la iglesia para eso, estas van a ser personas capaces de reconciliarse fuera de la iglesia. Alejandro dice, decirlo a la iglesia nunca resuelve el problema, solo llena de vergüenza a la persona que ha incurrido en la falta. Exactamente, ¿sí? No, si una persona cae en pecado y se arrepiente, la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Ahora, si no se arrepiente y lo excomulgamos, hay que informárselo a la iglesia. Pero simplemente decir a la iglesia que fulano cayó en pecado y que se siente en el último asiento, no. Eso no está en la escritura. O sea, lo que hay en el Nuevo Testamento es que algunos son excluidos hasta que se arrepientan. Desde que se arrepienten, son restablecidos a la comunión de la fe. Corsino dice, Dunker, bendiciones. Hoy en día se necesita mucho del perdón de la doctrina cristiana. Es que un alto porcentaje de nuestra congregación no se hace así. Sí, es que nosotros castigamos. O sea, en el Nuevo Testamento no hay castigo. Lo que hay es personas que llegan a la última instancia, que son corregidas y que insisten. Si usted busca en el Nuevo Testamento, la disciplina es para los que persisten en pecar. O sea, después de una y otra amonestación, a los que persisten en pecar, repréndolo delante de todos. Dice por otro lugar por allí. Marta dice amén, bendiciones. Eva, son muchos los hermanos que se han ido de la iglesia por asunto de disciplina. Sí, es muy delicado. Es muy delicado como usted maneja la disciplina de la iglesia. Yo fui a una iglesia y me contaron el caso de unos hermanos. Ellos eran novios y se casaron y tuvieron su primer hijo normalmente, pero uno de los líderes se puso a calcular y ven acá, pero ¿cuántos meses van? Tiene un hijo nacido a término y todavía no van 9 meses. Entonces llamaron a los hermanos, ¿qué pasó ahí? Y dijeron, no, miren, en realidad, dijeron ellos, nosotros tuvimos intimidad sexual. Eso nos llevó a apresurar el matrimonio y damos gracias a Dios por el hijo que tenemos. ¿Qué debe hacer la iglesia ante una situación así? Bueno, lo que hizo la iglesia fue denunciar el pecado desde el púlpito y poner en disciplina a esa gente que se fueron de la iglesia avergonzados. No, ahí no hay necesidad de eso. O sea, disciplina podría aplicarse si después de haber tenido sexo la abandona o algo así. Pero si asumieron la responsabilidad, tuvieron sexo, 2 novios, eso está en Deuteronomio capítulo 20 por ahí. O sea, si 2 solteros tienen sexo, ¿qué dice Moisés que se debe hacer? Sencillamente que se casen y que paguen la dote. Pero no hay ninguna pena. Ellos lo que han hecho es casarse apresuradamente, fuera de los protocolos. Pero no, entonces esa gente se fueron. A veces la disciplina que aplicamos. Por eso este protocolo de 3 pasos es importante. Primero, si tu hermano pega contra ti, ve y confróntalo. Y si tú eres pastor o del liderazgo de la iglesia y viene alguien y te dice, mira lo que me hizo la hermana Pancha,
usted tiene que preguntarle, ¿y ya usted habló con la hermana Pancha? Usted confrontó y tiene que leerle este pasaje. Mire, el primer paso es que usted vaya y hable con esa hermana. En una oportunidad me tocó escuchar a un hermano, siendo yo un líder juvenil. Ese hermano descubrió un pecado serio en uno de los líderes. Y viene y me trae la evidencia. Mira, Dunker, la muestra del pecado. Dios me dio la dirección en ese momento. ¿Y qué hicimos? Fuimos, ese hermano y yo, a hablar con el pecador. Y cuando hablamos con él, yo vi a ese hermano temblando al verse revelado su pecado. Porque yo lo que hice fue, mire, hermano fulano me ha dado este documento y entonces yo quiero mostrárselo para que usted Él pasó un rato antes de responder, pidió perdón. Y cuando él pidió perdón, yo sencillamente oré y me fui. Se cerró el tema para mí ahí de inmediato. Pecó y se arrepintió. Si hay consecuencias, hay que resolverlas. Si hay efectos, pero si se arrepiente del pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa es una doctrina exclusiva de la iglesia cristiana. No existe en el judaísmo, no existe en el islam, por eso hay tanta guerra por allá. Porque cuando matan a un judío, ellos dicen ojo por ojo y diente por diente, y matan dos. Y cuando matan dos musulmanes, dicen ojo por ojo y diente por diente, y viene uno con una bomba para matar judíos. Pero el evangelio trae la revolucionaria doctrina del perdón. Solo en el evangelio hay la doctrina del perdón. Rolando Arias dice, hermano Dunker, hay otro Rolando. Sí, no eres tú. Tú eres mi querido hermano Rolando Arias. Yo me refiero al hermano Rolando Díaz. Él fue el protagonista de esa experiencia positiva que tuvimos juntos. Marta dice, así es. Eso se hacía antes. Esperanza está aquí, Ana Cefena. Minerva dice, bueno, hay cuerpos de oficiales y pastores que son tribunales constituidos en las iglesias y necesitan ser estrictos conforme a la luz de la Biblia. Bueno, estoy insistiendo en un protocolo de 3 pasos. La Junta de Disciplina no podrá resolver todos los casos que se presentan en la iglesia. Si alguien peca contra ti, si tú ves a alguien que peca, o si tú has pecado contra alguien, lo que Dios espera no es que vayas a la junta oficial, es que vayas al hermano y que lo pastorees y que haya reconciliación. Y si no se resuelve, hay que buscar una mediación. Y si no se resuelve, entonces tú lo llevas o a la junta oficial o a la reunión de jóvenes o a la célula, lo que sea. Restaurar es la meta para que ese hermano que pecó sea sanado. Es el punto, No es castigar, y algunos castigan por causa del testimonio, para que vean afuera que lo castigamos. Eso no está en la Biblia. Si en la Biblia lo que hay es que cayó un hermano y lo vamos a restaurar. Todo lo que hacemos en la iglesia es para restaurar al hermano caído. Rolando Alejandro dice, es importante determinar qué es la iglesia en este contexto. En la mayoría de los casos se ha avergonzado a quien comete la falta. Y no mostrar misericordia, especialmente si la persona se ha arrepentido. Sí, yo dije al principio que iglesia en este caso es la iglesia casera, pero también podría entenderse como ir al liderazgo de la iglesia. O sea, la última instancia podría ser ir a los pastores de la iglesia. A veces la envergadura de un problema demanda ir a los pastores de la iglesia.
Entonces los pastores de la iglesia manejan la situación ya como última instancia. Y repito, los que se arrepienten tienen que ser restaurados. Y es mejor que la misma, si hay que hacer una información a la iglesia de que alguien pecó y se arrepintió, es mejor que la misma persona diga a la iglesia: pequé, pido perdón. La confesión en público puede sanar la iglesia, porque si ya hay un chismoteo, si hay un rum rum, ya hay que decir algo a la iglesia. Lo que pasa es que no se puede dar las cosas con lujo de detalles. Simplemente hay que mencionar el pecado. Sí, el pecado hay que mencionarlo. El hermano cometió fornicación. El hermano metió la mano y cogió lo ajeno. El hermano hizo tal cosa. Sí, hay que mencionar el pecado, pero sin entrar en los 25 aspectos del pecado. O cuántas veces, en cuántos lugares sucedió. Y esa reunión de confesión en la iglesia es para restaurar al hermano, no es un tribunal. O sea, si esto se va a decir en público de alguien que se arrepintió, esa reunión pública es para sanar a este hermano. Y lo que hicimos en el caso que yo mencionaba con el hermano pastor, es que cuando la hermana se paró llorando y dijo: he cometido pecado, estoy embarazada, y cayó ahí en lágrimas, nosotros los pastores fuimos y nos pusimos a su lado y le dijimos: la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Y desde entonces la reintegramos a la comunión en la iglesia. La pusimos en disciplina porque ella necesitaba una ayuda especial, no estaba en condiciones de seguir en el grupo de alabanza en ese momento. Y entonces la pastoreamos hasta que dio a luz, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. O sea, hay que tener mucho cuidado con avergonzar. Llega el momento de que tenemos que informar, pero es porque se fueron. Porque se fueron. Yo creo que nunca debemos informar sobre alguien que está ahí. No, que venga esa misma persona y pida perdón. Y lo preferible es hacerlo en un grupo pequeño, o sea, en un grupo de 200 gente, de 100 gente. Solo si se trata de los líderes principales, por un pecado que se divulgó y hay que sanarlo. Pero usualmente pienso que esta disciplina se refiere a grupos pequeños. Daniel dice: excelente y maravillosa exposición, gracias. Si tú me lo dices, entonces alabo a Dios y me lo creo. Félix Núñez Vidal, Carlos Manuel Esteve, Manuel Antonio Orid. Muchas gracias, Dunque, lo pondremos en práctica. Sugerencia, doctor: ¿se podría usar el Zoom en este espacio? Bueno, yo no sé, vamos a consultar lo que resultaría Zoom en este espacio. Una posibilidad sería, se puede combinar Zoom con Facebook y hasta con YouTube, pero eso implica una tecnología que yo no estoy en condiciones de manejar en este momento. Vamos a consultar ese punto. Buenas tardes, bendiciones, dice Clarita Brown, Francisco Pérez, Cristina Lima, Ángela Ventura, Ángela Jardín. Ay, mi hermano, en estos días no he podido escucharte, no sé qué pasa para encontrar. Ok. Joely Rodríguez, Dulce Núñez, Yasmín Cueto. Es el sistema, Dunque. No he hecho solicitud de participar. En Biblia Abierta yo prefiero escucharte, pues es apenas una hora. No me pierdo ni los saludos. Gracias, Yasmín. Excelente tema. Hay muchas personas heridas y traumadas por mal manejo de conflicto. Eso provoca que muchos se van y no vuelven nunca a la iglesia. ¿Qué hacer con el que se arrepiente porque fue descubierto? Sí, hay una gran diferencia en yo confesar mi pecado y que me
descubran, porque el ser descubierto podría poner en duda si realmente me he arrepentido. Entonces pienso que los líderes tienen que manejar eso con sabiduría, quizás dar un tiempo, pastoreo, acompañamiento, pedir que dé pruebas antes de permitirle una participación plena. Es una situación especial, ¿sí? Lo que yo creo que debemos ser cuidadosos. Algunas iglesias tienen en sus estatutos que dicen, si un pastor cae en pecado, hay que ponerlo en disciplina por lo menos un año, por lo menos 2 años. No, eso no hay base. Yo pienso que si se trata de un líder como el pastor principal, el obrero de una iglesia que cae en pecado, y el pecado se hace público, escándalo, ese hermano pastor debe entrar en receso de su función y ser acompañado por otros pastores. Esa es una situación especial, porque cuando él cayó en ese pecado, demostró con eso que no tenía la madurez necesaria para el puesto que tenía. Entonces hay que ponerle un pastor que lo pastoree hasta que ese pastor diga, ya él está maduro. Entonces cuando ese pastor dice ya está maduro, hay que hacer un acto público de relanzamiento de ese pastor al ministerio. Milady, Ruth, estoy de acuerdo con usted. Jenny Scarlett, correcta enseñanza. Birmania, de acuerdo con usted, la misma Constitución en su artículo 38 habla de la dignidad de la persona. Raiza Castillo dice excelente. Jordani dice excelente. Raiza dice buenas tardes. Inés dice continúe el doctor Dunque con su cátedra de esta forma. Lidia Esther, la prima, dice bendiciones, doctor Dunque. Bien, ha sido el tema, el protocolo de Jesucristo para la solución de los conflictos interpersonales. Será hasta el lunes que estaremos con otro programa importante para ustedes. Amén.